soberano. Un día más, dominicanos, en que nuestra causa gana la simpatía y el apoyo de los pueblos libres de América. Un día más, dominicanos. Pensez-vous que le nonce apostolique et les autres représentants d'Amérique latine ont fait ici du bon travail? Sí, Oui. creo firmemente Je crois fermement que leurs intentions sont d'aider tous les Dominicains à résoudre la crise. resolver esta crisis. El gobierno de la República Dominicana no negocia con Le un gouvernement de grupo la République dominicaine ne négocie pas avec un groupe d'insurgés qui maintient dans un tout petit secteur de la capitale un climat d'insécurité et qui a causé tant d'effusions de sang. e incertidumbre y ha ocasionado tanto derramamiento de sangre. Ver en un arranque desesperado, después de haber revolucionado todas las leyes del crimen, del asalto, de la corrupción, después de haber masacrado en las aras nacionales, después de haber alterado listas de pagos, después de haber hecho de la mentira y la calumnia una profesión, después de haber perseguido a los sacerdotes católicos y de haber violado todos los derechos humanos, se llama a sí mismo revolucionario. Porque también nosotros queremos la revolución. La revolución es una necesidad. Con la tranquilidad que da la muerte a 4.000 muertos que hoy pesan sobre su conciencia y a la vez sus cómplices que le aplauden sus crímenes. Yo diría que en la República Dominicana hay dos partes. Il y a deux partis en République dominicaine, El gobierno le nôtre constitutionnel et son gouvernement La constitutionnel, otra parte, et l'autre parti lié aux intérêts nord-américains. tendremos que aceptar Ce qui veut dire que toute discussion doit avoir lieu avec les autorités más bien nord-américaines. unida a los intereses norteamericanos. No, we certainly are not. In the first place, we are not supporting, we're not trying to impose any solution. Non, d'abord, nous ne soutenons certainement pas, nous n'essayons pas d'imposer une solution ici, Second place, quelle qu'elle that soit. group, Ensuite, while it is le groupe Carreras, turned an extreme right-wing group, is not really wholly so at all. que l'on a souvent appelé un groupe de droite, n'est pas entièrement cela, n'est pas cela du tout. En fait, ce n'est pas vraiment une junte militaire, il comprend 3 civils et 2 militaires. Les civils, je les connais, je les ai connus de longue date, ce sont des libéraux, ce sont des progressistes qui n'auraient pas participé à un gouvernement qui serait une dictature militaire. El 19 de mayo, un comando constitucionalista intenta tomar por asalto el Palacio Nacional, en ese momento en poder de las tropas del gobierno de reconstrucción. Cuando avanzaban hacia su objetivo, los constitucionalistas fueron sorprendidos por francotiradores norteamericanos, quienes les abrieron fuego, haciendo fracasar la toma del palacio. En el intento de asalto, perdieron la vida el coronel Rafael Fernández Domínguez, ministro de Interior y Policía en el gobierno de Caamaño, el doctor Juan Miguel Román, destacado dirigente de la agrupación política 14 de junio, Ilio Capocci, entrenador italiano del Cuerpo de Hombres Ranas, y otros constitucionalistas destacados. Poco se ha hablado de estos dos altos exponentes de la juventud dominicana. De Juan Miguel Román se ha hablado menos, tal vez porque los interventores lo acusaban de comunista. Pero Juan Miguel Román no era comunista, sino revolucionario, patriota y dominicano, que tenía igual derecho que sus demás compatriotas a defender su tierra del agresor extranjero. Juan Miguel Román tenía un apellido sonoro, era un aristócrata del apellido, un aristócrata del pensamiento y un aristócrata del honor, equilibrado, sin odios empequeñecedores, sereno y valiente, se inmoló como los héroes en el Palacio Nacional. Junto a él cayó
Rafael Fernández Domínguez, quien era la personificación misma de esta revolución, porque fue el primer soldado de ella, porque fue quien la organizó primero, porque se entregó en cuerpo y alma a luchar por la moralización de las Fuerzas Armadas, porque incorporó a esta revolución a los mejores oficiales, porque por ella sufrió la persecución y el exilio, porque era un hombre sin miedo, porque decapitó una dictadura militar y porque selló con su martirio su consagración a la democracia y a la libertad. ¡Muerte! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte! 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 ¡Muerte al invasor! Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidemos que con esto fue que comenzamos a librarnos. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Formemos un verdadero frente patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. Precisamente manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, o de lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicanos, nuestra consigna debe de ser la unidad. Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos mantendremos y lucharemos por la nueva República. ¡Viva la República Dominicana! A luchar, soldados valientes, empezó
a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena. El 15 de junio, la población civil de Santo Domingo es víctima de la más cruel agresión en toda su historia. Es el presidente Caamaño quien la explica. Ayer, de una manera sistemática, a partir de las 7:15 de la mañana, las tropas americanas comenzaron en una forma sistemática a intensificar un ataque abierto por la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. Nosotros consideramos que ha sido un genocidio sin precedentes para la historia de nuestro país. Hemos podido contar hasta el momento 67 muertos, entre hombres, mujeres y niños, y unos 165 heridos. Y aún faltan personas que deben de estar muertos dentro de las casas donde cayeron las granadas de mortero. Nuestra posición es muy clara. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Defenderemos nuestros derechos y lucharemos hasta el fin si es necesario. El ataque le costó a los norteamericanos, aunque ellos no niegan, 210 hombres, y nosotros perdimos muchos combatientes, no combatientes, sino más civiles que no tenían nada que ver con la revolución, mujeres, ancianos y niños que vivían en casa, que no ofrecían ninguna protección, y el bárbaro tiroteo producido por ellos atravesaba las tablas y mataba a esas personas que se encontraban en su casa. Tuvimos muy poca pérdida de verdaderos combatientes. El 12 de julio de 1965 se cumplieron 41 años de la salida, en 1924, de las tropas norteamericanas que habían invadido al país en 1916.
Con tal motivo, el gobierno constitucional y el Frente de Organizaciones Democráticas Constitucionalistas realizaron una manifestación frente al altar de la patria. Durante el acto se le hizo un homenaje a Gregorio Urbano Gilbert, uno de los héroes de la resistencia armada a la primera intervención militar norteamericana. Tras la salida de los yanquis de Santo Domingo en 1924, Gilbert se trasladó a Nicaragua, donde alcanzó el grado de capitán en el Estado Mayor del general Augusto César Sandino, junto al salvadoreño Farabundo Martí, quienes luchaban contra la invasión yanqui en Centroamérica. Durante la Guerra Patria de abril de 1965, Gregorio Urbano Gilbert se mantuvo firme del lado de las fuerzas constitucionalistas que combatían la segunda intervención yanqui a la República Dominicana. El 25 de abril, cuando el pueblo alborozado en las calles celebraba el restablecimiento de la constitucionalidad y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo general Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo que ser disuelto a punta de pistola. El general Atila Luna Pérez declaró espontáneamente a través de Radio Santo Domingo Televisión que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña. En la noche del 24 de abril, el general Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando los jefes militares de la revolución, a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. A mediados del mes de agosto, las negociaciones avanzaron y se perfilaron los detalles de un posible acuerdo entre los sectores en conflicto. Consideramos que la Comisión ad hoc de la Organización de Estados Americanos ha usado métodos que precisamente nos sorprenden en estos momentos, pues esta comisión nos ha presentado el acto de reconciliación dominicana cuando en ningún momento durante las negociaciones se ha tratado de este asunto. Finalmente, el 30 de agosto de 1965, con los auspicios de la Comisión Mediadora de la OEA, se firmó un acuerdo titulado Acta Institucional, mediante el cual se escogió al doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la República y se acordó la celebración de elecciones presidenciales para el año siguiente. Con la firma del acta institucional quedó finalizada la guerra y se procedió a retirar las trincheras que limitaban la zona constitucionalista. El 3 de septiembre de 1965, ante una gigantesca manifestación en la Plaza de la Constitución, el coronel Caamaño presentó renuncia a su cargo de presidente constitucional.
Al retirarse las trincheras, las tropas norteamericanas ocuparon la zona constitucionalista e iniciaron un riguroso desarme de la población civil y una brutal represión contra el pueblo indefenso. Los militares constitucionalistas que luego de la firma del acuerdo de paz se instalaron en el campamento militar 27 de febrero en la margen oriental del río Osama, se trasladaron a la ciudad de Santiago el 19 de diciembre de 1965 para participar en un homenaje a la memoria del coronel Rafael Fernández Domínguez. Finalizado el homenaje y estando los constitucionalistas en el Hotel Matún de esa ciudad, fueron atacados por tropas leales al desaparecido gobierno de Reconstrucción Nacional. El ataque al Hotel Matún duró alrededor de 5 horas y en él perdieron la vida varios combatientes constitucionalistas, entre los cuales estaba el coronel Juan María Lora Fernández. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo. El 22 de enero de 1966, el coronel Caamaño sale hacia Londres, nombrado por el gobierno provisional como agregado militar en esa ciudad. Mientras tanto, en la capital dominicana seguían aumentando las manifestaciones populares exigiendo la salida de las tropas norteamericanas de Santo Domingo. El 9 de febrero, agentes policiales ametrallan una manifestación de estudiantes que exigía, frente al Palacio Nacional, presupuesto para la Universidad del Estado y salida de las tropas yanquis. En la acción pierden la vida los jóvenes Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricard Calventi, resultando con heridas más de 40 manifestantes. Recuerda que ahora están en juego el destino de tu país y la vida mejor que te mereces. Vota por el candidato de la paz, el doctor Joaquín Balaguer, el gallo colorado. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Que viva el gallo! Verde y negro, todos a votar verde y negro en el Distrito Nacional. Presidente Juan Bo,
Presidente Juan Bosch, presidente. Feminismo va a votar. Feminismo va a votar. Los vecinos populares. Feminismo va a votar. Esta patria que Duarte soñó. A votar. El 1 de junio de 1966 se celebran las elecciones para elegir un nuevo presidente y el doctor Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista, es escogido para ocupar la primera magistratura del Estado. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Acaban de ser impugnadas en la ciudad de Barahona. Debido a que se ha comprobado que ha habido fraude. Ahora bien, compañeros, el Partido Revolucionario Dominicano ha resuelto. ¿Qué piensa usted del resultado de las elecciones? Bueno, el 1 de junio. En eso yo, a mi poco entender, yo en eso casi pienso lo que piensa el pueblo, porque el pueblo es la mayoría, y el pueblo es que está hablando. Porque yo solo a mí no puedo decir, las elecciones fueron con fraude, y si la mayoría del pueblo no me ayuda a ejercer esa palabra, mi palabra queda por el suelo. Pero el pueblo que está hablando aquí, el pueblo que está diciendo, y el pueblo que está viendo, y el pueblo que está aquí comprobando todo, así como ha pasado y como siguen pasando las cosas en este país. ¿Y qué dice el pueblo? El pueblo que lo dice. Y yo, el pueblo, bueno, que las elecciones no fueron limpias. No fueron limpias. El pueblo lo dice. Y lo que dice el pueblo es lo que tenemos que creer todos.